Buenos días, yo voy a hablar ahora del punto 4.3, que es desconstrucción, las capacidades del lenguaje. Y bueno, pues para empezar voy a hablar de los inicios. Durante la Primera Guerra Mundial, los vanguardistas rusos, conocidos como en ese entonces constructivistas rusos, rompieron con las reglas de la arquitectura clásica y su composición y presentaron una serie de dibujos que desafiaban las formas geométricas de esa época, y su punto de vista crítico y experimentación con formas perturbaron la percepción tradicional de que hubo en ese entonces de la arquitectura y abrieron los ojos de las personas sobre las infinitas posibilidades de romper con las reglas de la arquitectura, como jugar con las formas, con el espacio y todo eso, ¿no? Y después de la guerra el país estaba experimentando con cambios radicales y revoluciones, y el impacto de estas revoluciones en la arquitectura eran inevitables, y la arquitectura ya fue vista como una alta forma de arte siendo influenciada por la sociedad, ¿no? Y pues así se dice que la revolución social es igual que revolución en la arquitectura. Y bueno, pues la geometría, ya sea en el arte o en la arquitectura, se volvió irregular. Bueno, pues ya sabiendo todo esto de los antecedentes, pues el desconstructivismo no es un estilo arquitectónico ni un movimiento vanguardico contra la arquitectura o la sociedad. Es más que nada la liberación de infinitas posibilidades de jugar con las formas y los volúmenes de algún diseño. Pues esta arquitectura nació a finales de los años 80 y se caracteriza por la fragmentación, el proceso de diseño no lineal, o sea que curvo, la manipulación por la superficie de las estructuras y dislocar algunos de los principios elementales de la arquitectura, como la estructura envolvente de un edificio. Y el concepto de constructivismo proviene igual que en la modernidad, que es de la literatura y la filosofía, y es la decomposición de los conceptos en sus componentes. Algunos de los arquitectos de esta corriente estaban más que nada influenciados por las ideas del filósofo Jacques Derrida, y también pues por la experimentación formal y los desequilibrios geométricos de los desconstructivistas rusos. Algunas corrientes del arte moderno también influenciaron en esta arquitectura, como es el cubismo, las influencias minimalistas del arte conceptual y la ausencia y referencia de esculturales, pero también tuvo otras influencias como el desconstructivismo ruso, el cubismo analítico y el expresionismo. Y bueno, pues ya que mencionamos a Jacques Derrida como un exponente que influenció para la creación o el inicio de esta arquitectura, Jacques Derrida a finales de los años 60 planteó una teoría entre filosofía, lingüística literaria y metodología, que ya se le conoce como el desconstructivismo o deconstrucción. Y pues el término para él por primera vez surgió como una idea del filósofo, y siendo un amigo de Peter Eisenman, diseñó la idea de fragmentar un edificio y explorar la simetría de la geometría. Esto ya siendo como que fue inspirado en esta idea por el constructivismo ruso y manteniendo la funcionalidad central del espacio inspirada en el modernismo. Y con todo esto el público notó por primera vez el movimiento de constructivista en la década de 1980 durante la competencia que hubo en una competencia ganadora de Bernard Tschumi. Y pues la desconstrucción, según él, se basa en disfrutar los diseños conceptuales clásicas
y la búsqueda de falsedades, contradicciones que descomponen el lenguaje. En la década de los 80, las teorías de Derrida se utilizaron en los campos de arquitectura, mobiliario y cocina. Uno de los objetivos era que la apariencia final visual de los edificios se caracterizan por una estimulante visual y un caos controlado. También el intento de este estilo es liberar la arquitectura de las reglas modernistas que sus seguidores juzgan restrictivas y adoptar una postura de confrontación contra la arquitectura ya establecida antes. Al igual que busca innovar y ver hasta dónde puede llegar la arquitectura, o sea que llegar a sus límites máximos, promueve el total desapego de las formas puras, buscando soluciones formales y ingeniosas y sumamente expresivas. Se vale de la geometría proyectiva y busca distorsionar los principios elementales de la arquitectura, que son la forma, función y la estructura. También esto, pues, al ser algo como que muy actual, busca como que evidenciar los avances tecnológicos actuales, utilizando materiales novedosos para revestir las edificaciones. Y bueno, pues algunos de los arquitectos de este estilo son Peter Eisenman, Frank Gehry, Daniel Levitsky y Bernard Tachumi. Otro ejemplo de los representantes del deconstructivismo es Zaha Hadid, que gran parte de su trabajo ha sido de carácter conceptual. Entre los proyectos construidos podemos mencionar el Museo Heydar Aliyev Center, el Dubai Opera House y el Galaxy Soho en Pekín. Pues como podemos ver en el Museo Heydar Aliyev Center, la piel de la estructura fue manipulada y alterada en formas geométricas, pero también la función del edificio se sigue conservando. Y bueno, pues en este estilo básicamente lo que los arquitectos quisieron hacer fue como que divertirse, y en vez de preguntarse si el diseño era práctico o no, como que él se preguntaba más de que el por qué no hacerlo. Y bueno, pues aquí se ve una pérdida de simetría o continuidad, y las reglas del diseño se rompieron y la forma sigue, la función se descuidó. Pero de alguna manera se mantiene el refinamiento y la elegancia del modernismo, como se puede ver en este ejemplo. Y algo curioso es que Zaha Hadid en el cuarto año de la carrera tornó a hacer sus diseños arquitectónicos más influenciados por el suprematismo, especialmente por las pinturas de Meg McDavid. Y para esto utilizaba métodos de abstracción basadas en las pinturas de Maldavid. Y pues él ya quería en sí desconstruir las figuras geométricas y así construir como que bloques. Luego tenemos el Museo Guggenheim, y bueno, pues el revolucionario museo se ubica en Bilbao y está hecho por Frank Gehry. Y esto tuvo tanto éxito que se le acuñó como el término de efecto Bilbao, un fenómeno por el cual lo mencionan en varias áreas deterioradas. Se creó una maravilla arquitectónica para atraer a turistas y lugareños del lugar, y este edificio terminó de hacerse en 1997 y capta la luz en sus múltiples formas. Lo que Gehry pudo hacer, que por muchos arquitectos han tratado de hacer pero fracasaron, es hacer que el entorno construido parezca natural o orgánico. Tenemos el Vitra Design Museum en 1989, igual de Frank Gehry. Está ubicado en Alemania, y pues este fue el primer edificio en Europa diseñado por este arquitecto ganador del primer Pritzker. Y este edificio
alberga una colección de muebles modernos y muestra crecimiento orgánico a través del desconstructivismo, junto con las formas blancas curvilíneas, como se pueden haber visto en el Notre Dame de Le Corbusier. Para finalizar, quería dejar un ejemplo ya en México, que es el Museo Soumaya, muy conocido, y además de ser un orgullo ícono de la Ciudad de México, este museo ubicado en Polanco se puede considerar como una de las obras arquitectónicas más impresionantes del mundo. Y el Museo Soumaya es una piedra angular sin fines de lucro, cuya actual sede emblemática fue inaugurada en el 2011. Y el arquitecto encargado de todo esto fue Fernando Romero. Y mientras que el financiamiento estuvo a cargo de Carlos Slim, arquitectónicamente esta obra destaca por ser una escultura abstracta del tamaño de un edificio formada por decenas de miles de hexágonos metálicos. Aquí se puede ver cómo se juega con la gravedad y con la lógica, y su color plateado brillante le da un aspecto surrealista que hace que no pase desapercibido en una localidad conocida por sus múltiples centros comerciales o edificios o algo, o sea, es algo inusual. Y pues en su interior tiene una forma de espiral y tiene guardado las obras y colecciones de artistas y pintores importantes como Pablo Picasso, David Alfaro Siqueiros, entre otros. Pues ya para finalizar, creo que podemos concluir que este estilo podemos ver que cada estilo nace como en contraposición al estilo anterior. En este caso, el deconstructivismo rompe con el modernismo y tiene ideas más claras. Y lo que cumple un edificio se va a reflejar en la forma. En este caso, en el deconstructivismo, rompe con estos esquemas. Ahora sí genera una arquitectura mucho más libre, con curvas y materiales novedosos. El deconstructivismo podemos decir que lo que busca es redimir a la arquitectura de los estigmas del movimiento moderno y la hace referencia a la desarticulación de un pensamiento más que de su destrucción. Y solo con el tiempo vamos a ser capaces de ver el impacto que el deconstructivismo tenga sobre las futuras generaciones de arquitectura. Porque pues si lo ponemos a pensar, cuando haya más tecnología, más novedosa, pues al mismo tiempo la arquitectura va a ir renovando y evolucionando. Y los valores que ello persistan y su trascendencia como estilo arquitectónico, siendo así una arquitectura de exterior e interior impredecibles, caóticas y inquietantes, ¿no?